Hoy trataremos el tema de cómo se gestiona el placer desde una perspectiva estoica. ¿Es algo a buscar o a evitar? Olvidemos las dicotomías preestablecidas y entremos a valorar el fondo de la cuestión. Con respecto a este tema, hay muchas creencias populares acerca de cómo los estoicos presentaban el tema de la sexualidad. En ocasiones, cuando hablamos sobre estoicismo, lo primero que viene a la cabeza de muchas personas es una filosofía que rompe con la idea de disfrutar de los placeres que pueda brindarnos la vida e incluso que los rehúye. Esto, probablemente, sea debido al reduccionismo que suele hacerse de cualquier corriente y que, ya en otras ocasiones, ha llevado a considerar el estoicismo como una filosofía fría que busca evitar la expresión de emociones, algo que no es más que un error de interpretación. Si bien es cierto que en cualquier línea de pensamiento se cree que cuando los placeres superan el umbral, tan difuso, entre lo normal y el exceso, se convierten en una especie de castigo, para el cuerpo y para la moral. Marco Aurelio tenía una idea muy clara sobre la sexualidad. El caso de la gestión de los placeres es algo más complejo. Las ideas erróneas sobre los estoicos, basándose en su dejar de lado lo mundano y los placeres, llevó a algunos a considerar que la sexualidad era para ellos algo innecesario. Se llegó a afirmar que el estoicismo busca eludir los placeres, pero esto nace de una falacia argumental. Y es precisamente por esto que debemos conocer la verdad y romper con los errores de razonamiento, al tiempo que entendemos cuál ha sido la concepción del placer para los estoicos a lo largo de la historia y por qué la respuesta no se halla en sí. Es algo que se deba buscar o evitar. Algo semejante lo encontramos en otros ejemplos, como la preferencia ante los alimentos dulces, altamente calóricos y azucarados, frente a los amargos, un sabor que puede indicar un mal estado de la comida, o tal vez la presencia de alguna sustancia nociva, o en el placer en la práctica sexual como recompensa a la reproducción, y con ello, la supervivencia de la especie. Es por ello que, de un modo intuitivo, el ser humano ha buscado el placer como objetivo primordial de sus acciones. Aquello que nos aportaba placer era beneficioso, y lo mismo sucedía a la inversa, por lo que el círculo virtuoso implantado en nuestra forma de actuar durante un periodo tan vasto de la historia ha perdurado hasta nuestros tiempos. Como explicaba sabiamente Séneca, la naturaleza ha unido el placer a lo necesario, no para quedarnos simplemente con el placer, sino para que esas cosas que necesitamos nos resulten atractivas. Llegados a este punto, debemos considerar un motivo de peso para que esta tendencia, a la postre tan beneficiosa para la humanidad, hubiera de romperse. Tal suceso lo encontramos hace 10.000 años con el paso del Paleolítico al Neolítico, que implica la evolución de nómadas a sedentarios, la creación de granjas, y de este modo, a que el trabajo rutinario sustituya al instinto de supervivencia para nuestra prosperidad. Mientras que unos años atrás, encontrarnos con un panal de miel podría salvarnos la vida, y esto lo corroborábamos con el dulce sabor que obteníamos tras su ingesta. Ahora, si somos capaces de trabajar la apicultura por nosotros mismos y en cualquier época del año, comer miel a diario nos hará más mal que bien, debido a los picos de insulina que nos producirá. Evidentemente, todos estos sucesos nos llevan a reconsiderar qué es el placer para el género humano y por qué sentimos tanto apego hacia él, y las reflexiones al respecto de las primeras escuelas del pensamiento griego no tardaron en llegar. La primera escuela filosófica en tomar posición respecto al tema de la sexualidad por placer fue la hedonista. Con la creación del hedonismo cirenaico, Aristipo de Cirene, que vivió entre el 435 al 350 antes de nuestra era, da comienzo a una escuela del pensamiento basada exclusivamente en el placer instantáneo, tanto que incluso es antepuesto a posibles placeres mayores en el futuro. Para los hedonistas cirenaicos, el fin de la vida del ser humano es la búsqueda del placer, desde la perspectiva física, pero también del placer espiritual. Por tanto, para esta doctrina, el concepto del bien se relaciona directamente con la satisfacción de dicho placer y el mal con el dolor, dejando de lado conceptos como la virtud del ser humano. Unos años más tarde, Epicuro de Samos, que vivió entre el 341 al 270 a.C., pone la primera piedra del denominado epicureísmo, doctrina hedonista que se diferencia de la cirenaica, en punto de que en lugar de buscar el placer de forma directa, lo hace tratando de evitar el sufrimiento.
De esta forma busca el placer, pero no por ello lo antepone a la recompensa inmediata, a una que se pudiera obtener en el largo plazo. El estoico Séneca afirmaba que era preferible perseguir la vida mejor, no la más agradable, de modo que el placer no sea el guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena, pues es la razón quien tiene que guiarnos. Sea como fuere, lo que ambas corrientes hedonistas tienen en común es la persecución del placer, es en realidad su objetivo prioritario. Como contrapunto, surgen las ideas del estoicismo, que luego de escuchar los planteos de las dos escuelas mencionadas, dedicadas especialmente a la búsqueda y satisfacción que produce el hedonismo, y en vista de que existe una corriente que choca con estas, en su forma de comprender la gestión del placer, cabe pensar que si las primeras tienen como objetivo perseguir el disfrute de los placeres, la segunda tendrá como tal el rechazo de los mismos. Pero esto nos hará caer en el error, en una falacia de falsa dicotomía, ya que el hecho de que la persecución de los placeres no sea su objetivo principal, no nos lleva a tener que rechazarlos de facto, sino que cabe la posibilidad de que ocupen una postura alternativa, mediante otro tipo de planteamiento, como es el caso. Séneca afirmaba que cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable. Es evidente que, si en la búsqueda de la eudaimonia, la felicidad griega, vinculada a la mejora personal, un estoico encuentra un placer, que no es más que un indiferente preferido, más allá del que se deriva de disfrutar de la propia acción, un placer que en cualquier otro momento no hubiera perseguido como objetivo, éste lo va a abrazar y va a disfrutar del mismo. Por lo tanto, si se presenta un momento de placer sexual, el estoico no lo rechaza, sino que lo acepta, aunque no dedique su vida a conseguirlo. El estoico simplemente espera a que se presente la oportunidad. Pero la diferencia fundamental se basa en la dependencia. Un estoico no busca el placer, porque no depende del mismo. Recuerda que los estoicos diferencian entre aquellos sobre lo que tienen control de lo que está fuera de su alcance, y si la otra persona se encuentra dispuesta, no lo rechaza, porque no depende de una filosofía prohibitiva. En su lugar, toma el camino que haya elegido como persona, aquel que le forme y le sea congruente con sus objetivos vitales, y abraza el placer que él decida, con la libertad de quien tripula su propio barco. Evolutivamente estamos programados para sentir preferencia por los placeres, pero esto no hace que sean necesariamente positivos para nosotros. Comprender la historia y el punto en el que nos encontramos nos hace tener las armas para plantearnos enfrentar estas tentaciones desde una perspectiva estoica y poder decidir si verdaderamente queremos tomarlas o no. Porque esa decisión sí está bajo nuestro control. Musonio Rufo afirmaba: si logras algo bueno con esfuerzo, el esfuerzo pasa rápido, pero lo bueno permanece. Si haces algo malo por placer, el placer pasa rápido, pero lo malo permanece. Por lo tanto, el placer, el momento y el sexo permanecerán siempre bajo tu control, si es tu deseo practicarlo en ese momento y con esa persona. Ante la propuesta hedonista de la búsqueda del placer como objetivo vital, se encuentra la estoica, que busca no ser dependiente de elementos externos o placeres que nos desvíen del camino. No se busca únicamente la sexualidad por el placer, sino con fines especiales. Esa es la principal diferencia con la escuela hedonista. En definitiva, el estoicismo propone disfrutar cada instante, entendiendo que la vida es un viaje fugaz, pero siempre teniendo en cuenta que es uno mismo quien decide, con fortaleza de espíritu, qué hacer con el devenir de su propia vida. Como escribió el emperador Marco Aurelio, sabes por experiencia cuántas vueltas has dado sin encontrar la buena vida, la eudaimonia. No la has encontrado ni en la lógica, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en el placer. ¿Cómo se logra entonces? Teniendo principios que gobiernan tus impulsos y tus acciones. Ten en cuenta que estamos viviendo en una sociedad cada vez más compleja, con relaciones frágiles, crisis sociales y la losa constante de la incertidumbre. Ante un contexto semejante, solo caben dos opciones: aceptar o seguir peleándonos ante tantas dificultades. La personalidad estoica configura a esa perspectiva qué más puede ajustarse, a un entorno en el que la razón nos permita sortear el caos. Massimo Pigliucci es un conocido biólogo, filósofo y escritor italiano, conocido por difundir este tipo de filosofía. En su libro Cómo ser un estoico, del año 2018, nos recuerda que, aunque no podamos controlar lo que nos pasa,
si es posible trabajar cómo respondemos a ello. Factores como la ansiedad, el estrés y el sufrimiento cotidiano podrían manejarse mejor si desarrolláramos una mente más estoica. Con compostura, aceptación y resistencia, son esas semillas que sostienen y hace florecer este tipo de constructos de personalidad que vale la pena conocer. Ahora analizaremos estos aspectos deseados. La personalidad estoica es lógica, práctica y resolutiva. No se deja atrapar por emociones como la angustia y procura aceptar sus circunstancias, pero procura siempre tomar decisiones que le permitan avanzar en la dirección deseada. En primer lugar destaca la autosuficiencia y responsabilidad personal. Lo importante es pensar por ti mismo, decidir de acuerdo a tus necesidades, valores y principios. ¿Puede haber una característica más necesaria y saludable? Desde luego que no. La autosuficiencia es la capacidad de guiarnos por nuestro propio juicio sin condicionamientos externos. Solo tú eres responsable de tu vida, y esto exige no dejar sobre hombros ajenos el propio devenir. Por otro lado, esta característica se alimenta de una autoestima saludable, que todo lo enhebra y que da impulso a la personalidad estoica. En el momento en que confías en ti mismo, en tus juicios, valores y decisiones, tu destino adquiere otro rumbo. En segundo lugar, tener el autoconocimiento para saber quién eres y qué es lo que realmente quieres para ti mismo. Porque lo principal es conocerse a sí mismo. La persona que no se conoce a sí misma se deja llevar por designios ajenos y por el caos. Si deseamos adquirir un pensamiento más estoico, promovamos antes el autoconocimiento. Saber qué nos da sentido, qué esperamos de la vida y de nosotros mismos, nos ofrece unos pilares en los que sostenernos, además de un punto de partida más motivador. Los estoicos trabajaban en esa introspección, desde la que no solo saber quiénes eran, también procuraban tomar conciencia de sus virtudes y limitaciones. Conocer nuestras luces y claroscuros nos permitirá, sin duda, navegar mejor en el viaje de la existencia. En tercer lugar, tener la adaptabilidad necesaria para hacer frente a los cambios. Dos de las enfermedades más comunes de este siglo son el estrés y la ansiedad. Nos cuesta muchísimo manejar los contratiempos, aceptar lo incierto, asumir los cambios grandes y pequeños. La personalidad estoica es, sin embargo, muy hábil para gestionar este tipo de circunstancias. Investigadores del Laboratorio de Neurociencia Afectiva y Cognitiva de Birkbeck indican en un trabajo que esta escuela filosófica es muy útil para todas aquellas personas tendientes a la preocupación excesiva. Una de sus virtudes es enseñarnos que, como seres humanos, debemos saber adaptarnos a los imprevistos y giros del destino. Toda variación en nuestra rutina nos perturba, amenazando con echarnos de nuestra zona de confort. Sin embargo, en nuestra capacidad para adaptarnos está nuestra fortaleza, y una vez lograda, es más sencillo movernos hacia donde queramos. Aunque el estoicismo es una escuela filosófica originada en el siglo III, antes de nuestra era, sus perspectivas son muy útiles ante los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. En cuarto lugar, se encuentra el enfoque orientado a la resolución y no al estancamiento. En realidad, aunque no lo creamos así, todos tenemos la capacidad de mejorar nuestra habilidad para solucionar problemas. El primer paso es bajar el volumen de los miedos y el pánico, el temor al rechazo, y principalmente controlar el pensamiento catastrófico. La persona estoica es más racional que emocional, y su particularidad es mirar el mundo desde el equilibrio, la aceptación y la búsqueda constante de soluciones. Quien se queda atrapado por emociones incapacitantes, como la angustia y la negación, no avanza, se estanca. La personalidad estoica es lógica, práctica y resolutiva. Y en caso de tener la posibilidad de recibir placer mediante el sexo, no lo rechaza, si racionalmente cree que puede elevar su pensamiento. Recuerda que la energía sexual es importante si está bien dirigida y no cruza los límites de lo normal. En quinto lugar, los estoicos valoran la mente resiliente, pero dándole el enfoque más amplio. La mente no debe limitarse a solo algunos aspectos. La razón debe ampliarse para abarcar todo lo que hay en tu vida y lo que pueda presentarse. La adversidad es esa tonalidad presente en el lienzo de nuestra existencia. Nadie la esquiva por completo, y tampoco es inmune a ella. Por el bien de nuestra salud psicológica y nuestro crecimiento personal,
deberíamos desarrollar un enfoque más resiliente. El corazón estoico acepta y entiende la llegada de la fatalidad, del sufrimiento que todo lo opaca. Ahora bien, lejos de quedar encallados en el malestar de ese túnel de oscuridad, avanza por él teniendo claro que el destino no se puede controlar. Lo que se puede hacer es aprender de esa situación al asumir una perspectiva mental más amplia y con perspectiva. A veces, cuando los infortunios nos atrapan, solo nos fijamos en los pequeños detalles, en los obstáculos y las espinas que nos dañan. La persona estoica procura ver el panorama general y mirar la vida más allá de sus propios baches. Es ahí, al levantar la mirada, cuando encontramos nuevos sentidos y mayor esperanza. Por último, recuerda siempre que la serenidad es el mejor estilo de vida que puedes llevar. Ante las desavenencias cotidianas, serenidad. Ante los desafíos, incertezas y problemas del día a día, serenidad. Es cierto que nos puede costar desarrollar esta actitud equilibrada, sosegada y luminosa, pero esa sería una estrategia ideal para calmar los miedos, las angustias y tener mejor calidad de vida. Los hombres y las mujeres con cualidades estoicas procuran estar en armonía con la naturaleza y consigo mismos. Procuran cultivar sus virtudes, aprender y ser disciplinados, para que la razón sea siempre la mejor respuesta ante todo desafío. En las últimas décadas el estoicismo ha adquirido una gran popularidad. Sin embargo, esta escuela filosófica siempre ha estado presente en nuestra cultura y en más de una perspectiva psicológica. Asumir algunos de principios de pensamiento nos puede ser muy útil en la actualidad. No olvidemos que para un estoico la felicidad no es más que la sutil combinación de dos grandes ingredientes, la virtud y la ataxia, conocida hoy como la tranquilidad. ¿Por qué no trabajar estas cualidades hoy mismo? Nuestro repertorio lingüístico, tanto en forma como en significado, determina y condiciona la forma en la que vemos y creemos en el mundo. En función de las palabras de las que disponemos y de cómo las utilizamos y entendemos, construimos desde los cimientos tanto nuestro mundo exterior como interior. El universo de nuestro lenguaje actúa directamente sobre nuestra realidad. Con él la definimos, la edificamos y la creemos como verdadera. Pero las palabras, si bien tienen la capacidad de ser un buen vehículo para la representación de nuestra realidad, también la tienen para sesgarla y limitarnos ante la posibilidad de conseguir nuevas relaciones. Cuanto más amplio sea nuestro campo lingüístico y su significación, más lejos estarán los horizontes que nos encierran. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, sentenciaba el filósofo Ludwig Wittgenstein, arrojando algo de luz a esta realidad que cada uno marcamos. Si dirigimos la mirada, en este amplísimo tema de la sexualidad, al concepto de utilidad, nos damos cuenta de que el sesgo ante el que aquí nos encontramos tiene implicaciones muy profundas a las que merece la pena atender. En líneas generales decimos que algo es útil cuando sirve para algo. Este servir al que aquí nos referimos está completamente integrado en nuestro entendimiento como un servir productivo, que nos da placer y nos hace sentir bien, es decir, que nos acerca a la consecución de un producto. Atendiendo a esta definición, podemos preguntarnos, ¿es que acaso la belleza y su contemplación no sirven para nada? No parece que ni lo bello, ni su admiración, nos reporten nada útil. Las humanidades, las artes, la atención a lo sentimental y a la vida contemplativa o la actividad sexual sufren el castigo inmenso de perder el valor de servir para algo. El interés de lo humano por lo humano decae, queda sobrepasado y enterrado por una sociedad que cree y reza a una utilidad únicamente en términos productivos. El mundo se giró hace ya más de 5 siglos hacia nosotros con una mirada humanista, y ahora que ya lo ha visto todo, vuelve a darle la espalda. La utilidad y el valor como conceptos se han estrechado y no cabemos ya en ellos. No solo nos encontramos ante la desvirtuación de la búsqueda y contemplación de la belleza, sino que además se abre una puerta hacia un sendero tremendamente peligroso: la culpa. Como si de un desliz se tratase, tendemos a sentirnos culpables cuando nos damos el permiso de levantar la vista del camino del producir para simplemente contemplar y deleitarnos por el paisaje. Es además nuestra la voz de la conciencia que nos dice que no vale, en este viaje, solamente el capricho de mirar. Ha llegado el momento de declarar la muerte al valor de la contemplación,
así como lo hicimos con Dios. Cada uno se aferra a la deidad que elige, y nosotros, culpables por dejarnos golpear emocionalmente por lo bello, sentados en el perímetro de lo útil, pero con los pies colgando hacia el lado opuesto de su aceptada significación, seguiremos disfrutando de ser capaces de conmovernos por esta maravillosa inutilidad que cuelga en la belleza. El estoicismo reconoce que, por el hecho de ser humanos, estamos expuestos a experimentar distintas emociones. En ocasiones, este sentir puede desbordarnos y empujarnos a actuar por impulsos en lugar de por la razón. El dolor que experimentamos en una ruptura puede nublar nuestro juicio y retrasar todo progreso. Por eso, es importante que sepamos reconocer lo que está sucediendo en nosotros, identificar el dolor, ser conscientes de su existencia y sobre él, trabajar para conseguir el avance. A diferencia de lo que mucha gente cree, el estoicismo no niega el sentir, sino que lo analiza, lo acepta y se esfuerza en gestionarlo de la mejor manera posible mediante la razón. De hecho, Marco Aurelio afirma que los que no han estudiado nunca los movimientos de su propio corazón tienen que ser desgraciados por fuerza. Para actuar desde el estoicismo y aplicarlo al campo de la sexualidad, es importante que analicemos la situación. En la mayoría de los casos, sobre todo cuando es una situación no esperada, nos abruma un sentimiento de culpabilidad que nos hace sentir débiles y pequeños, porque pensamos que hemos caído en la tentación. Nuestra mente se inunda de preguntas. ¿Podría haber hecho algo? ¿Ha sido mi responsabilidad? ¿Podría haberlo evitado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera actuado diferente? Y un largo etcétera que parece presionarnos cada vez más, haciéndonos pensar demasiado. Hacerse este tipo de preguntas no es algo negativo si la finalidad es el análisis de lo ocurrido. Pero hay una línea muy fina entre el estudio de lo que ha sucedido y el estancamiento en nuestro propio caos. Como afirmaba Epicteto, en cada cosa mira los antecedentes y las consecuencias y acércate a ello de acuerdo con esto. Si hemos sido responsables de haber mantenido nuestra relación, es necesario ser conscientes de ello. Pero también debemos saber que el castigarnos por pensar que tal vez actuamos apresurados es contraproducente. Si hemos sido responsables de una actividad sensual, tener conciencia de lo que ha pasado nos ayudará a guiar nuestras acciones en un futuro y a actuar en base a ellas. En cambio, reprocharnos no tiene sentido. El sexo es un involuntario deseado, algo que llega para confirmar nuestra humanidad. Las situaciones pasadas, por más que pensemos en ellas, no van a cambiar y gastar nuestras energías creando posibles escenarios en base a lo que hubiera pasado si. Nos creará más desequilibrios y nos alejará de la tranquilidad que buscamos. Lo único que tenemos y sobre lo que podemos actuar es el presente. Conócete a ti mismo. Qué típico suena esto, ¿verdad? Aunque estemos hartos de escuchar y leer esta frase, es real y muy necesario ser capaz de estar y ser con uno mismo. Tras una ruptura, es momento de pasar tiempo contigo, de conocerte, de saber qué sucede en ti, de analizar cuáles son tus propósitos y metas. El estoicismo promueve siempre una actitud de análisis objetivo ante cada situación, incluido aquí, por supuesto, sexo o el desamor, porque puede darse la situación de que recibas un rechazo. Tener un interior cuidado y del que conocemos los rincones nos permite avanzar de manera más estable y eficaz. Según Marco Aurelio, no hay nada que pueda educar tan bien el alma como el análisis metódico y preciso de todo aquello con que se tropieza uno en la vida. Puedes recogerte a cualquier hora dentro de ti mismo. En ninguna parte puede hallar el hombre un retiro tan apacible y tranquilo como en la intimidad de su alma, sobre todo si posee esos dones preciosos que por sí solos constituyen una calma perfecta, entendido por esto la tranquilidad de un alma en la que todo está en orden y en su lugar. Supongamos que te rechazan en un lance sexual. Todos sabemos cómo se siente eso. Es un camino difícil, con muchas subidas y bajadas emocionales, las cuales también hay que abrazar y entender para trabajar sobre ellas. Una ruptura es un duelo, un proceso, y por lo tanto, requiere tiempo. Como ya hemos dicho, no existe una pauta universal para la superación de este dolor, y debemos individualizar cada situación. Para enfrentarnos al desamor desde el estoicismo, tenemos que ser conscientes de que vamos a pasar por distintas etapas y desequilibrios, y tener presente que son parte del proceso.
Ante situaciones que nos generan más estrés y desestabilidad emocional de lo habitual, es importante que seamos capaces de analizar la situación de la forma más objetiva posible, es decir, haciendo uso de la razón e intentando no dejarnos arrasar por nuestros impulsos. Séneca escribió sobre el tiempo y los procesos a los que nos enfrentamos. Se tarda mucho en olvidar lo que mucho tiempo llevó a aprender. Y también dijo, no hay desgracia tan grande que dure mucho. Una de las características que más define al estoicismo es que es una filosofía práctica, una filosofía para la vida. Podemos llevar sus enseñanzas siempre con nosotros, y a pesar de que haya nacido hace miles de años y la sociedad y el hombre hayan cambiado, los aspectos que definen nuestro ser siguen siendo los mismos. El estoicismo no se centra en lo externo, pone su punto de mira en nuestro interior, en lo que nos define como personas. Por mucho que nuestro alrededor esté en continuo cambio, nuestros cimientos siguen siendo los mismos, y uno de los pilares más grandes en nosotros es el amor. Por esta razón, las enseñanzas del estoicismo son directamente aplicables al amar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos si crees es clara la idea de la sexualidad en el estoicismo. Comenta tu opinión. Te estaré leyendo. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos volveremos a encontrar con más enseñanzas estoicas para la vida diaria.